y es famoso por su ambicioso diseño arquitectónico. Un sofocante atardecer del mes de julio, casi 1.500 personas se reúnen a bailar en el novedoso atrio. Súbitamente parte del edificio se desmorona matando a 114 personas. Es la peor falla estructural en la historia de los Estados Unidos. Ahora, mediante una avanzada simulación digital, revelaremos la causa del colapso del Hyatt de Kansas City. Los desastres no ocurren porque sí, son una cadena de eventos críticos. Revelaremos las claves y contaremos los últimos segundos catastróficos. Derrumbe de la pasarela. Medio oeste norteamericano. Missouri. Kansas City. 1978. Para muchos foráneos, aún es una ciudad del interior más conocida por su comercio de ganado. En realidad, la ciudad está emergiendo de las sombras de una recesión económica como un centro comercial de amplio espectro. Las autoridades de Kansas City aprueban un gran plan de urbanización que incluye un lujoso hotel de $50 millones, el Hyatt Regency. El proyecto parece destinado a borrar su antigua imagen de pueblo ganadero. Mayo de 1978. Los constructores comienzan la obra del Hotel Hyatt, de 40 pisos y una altura de 150 metros. Al comenzar con la primera fase de la construcción, la firma de ingenieros GCE, de propiedad de Jack Gillam, aún está finalizando el diseño del hotel. Este nuevo concepto significa que el proyecto debería completarse con mayor celeridad que una construcción convencional. Jack Gillam tiene una historia de 10 años de proyectos innovadores, pero la corporación Hyatt espera algo realmente novedoso. Transformar la idea en realidad será uno de los mayores desafíos de la compañía hasta el presente. El detalle central del hotel será el impresionante atrio con techo de vidrio de 44 metros de ancho por 15 metros de alto. 3 pasarelas suspendidas atravesarán este gran espacio, conectando las habitaciones con un centro de conferencias y un complejo comercial. Pero a los 17 meses de comenzada la obra hay un gran retraso. Un sector del techo de vidrio del tamaño de una cancha de tenis se desploma. El ingeniero Jack Gillam analiza el problema. Descubre una incorrecta instalación de bulones que conectan los paneles del techo a la estructura de acero. Pero concluye que el accidente es una excepción. 1 de julio de 1980. A pesar de los retrasos, el Hotel Hyatt Regency de Kansas City abre en término. Es uno de los edificios más espectaculares de la ciudad, y las pasarelas suspendidas del atrio pronto dan que hablar. La primera impresión era el gran espacio abierto y las pasarelas suspendidas en el aire. Y la gente opinaba que era muy bueno. Viernes 17 de julio de 1981, 6 p.m. En los 12 meses desde su apertura, el Hyatt se convirtió en una de las mayores atracciones nocturnas de la ciudad. Esta noche 1.500 personas convergen al famoso atrio para uno de los eventos más populares del hotel. Una competencia de té danzante al estilo de los años 40. Mientras los bailarines practican, llega un equipo de cámaras de televisión. El reportero Michael Mahoney trabaja para la emisora local KMBC desde hace un año. Vino a filmar para la columna social de las noticias vespertinas. Pero no es lo que él considera una gran nota. No me agrada ser columnista. A mí me gustan las notas fuertes. Acepté el trabajo en Kansas City como una oportunidad de llegar a un gran mercado americano. Y con suerte en algún momento podría avanzar hacia lo que me resultaba más agradable, que eran las notas mayores. Del otro lado del lobby, el ingeniero Walter Trueblood y su esposa Shirley disfrutan de su octavo té danzante en el Hyatt. Tienen pasión por el baile desde que eran novios de la adolescencia en los años 50. Como clientes fijos, Walter y Shirley tienen beneficios especiales. Los organizadores fueron muy amables y nos dieron 2 tragos gratis, y yo jamás rechazo un cóctel gratis. El prestamista Frank Freeman vino por primera vez al baile y está con su pareja desde hace 5 años, Roger Grigsby. Durante semanas estuvieron ansiosos por el baile, y Roger está muy feliz de estar allí. Era extrovertido, conocía a todo el mundo. Veía a alguien por primera vez y parecía que lo conocía de toda la vida. Mientras tanto, Walter y Shirley Trueblood deciden no entrar en la competencia. En cambio, van a la pasarela del primer nivel, junto a muchas otras parejas, a disfrutar de la vista aérea de la pista 5 metros más abajo. 7:04 p.m. La banda da comienzo a un conocido foxtrot y comienza la competencia de baile.
El camarógrafo de Mike Mahoney toma excelentes imágenes desde el restaurante del primer piso. En la pasarela del primer piso, Walter y Shirley Trueblood siguen el compás de la música con sus pies. 9 metros más arriba, docenas de personas observan desde la pasarela del tercer nivel. En el piso del lobby, directamente bajo las pasarelas, Frank Freeman y Roger Rigsby admiran a los competidores. ...7:05 p.m. En el restaurante del primer entrepiso, la cámara del compañero de Mike Mahoney se queda sin baterías. En ese momento, Dave estaba preparando su toma. Y yo busqué unas baterías nuevas en nuestro bolso. Entonces Mahoney escucha un ruido que llega desde el otro extremo del atrio. Oí un fuerte ruido metálico. ¡Pam, pam! Era algo tan diferente de los sonidos del ambiente que de inmediato miré hacia arriba. Hubo un ruido muy fuerte y el piso cayó unos 20 centímetros. Tomé el brazo de Shirley y le sugerí que nos fuéramos y dimos unos 3 pasos. Mike Mahoney estima que los ruidos vienen de las pasarelas de enfrente. Yo estaba al mismo nivel de las pasarelas del segundo piso, y la segunda pasarela comenzó a arquearse. Fueron unos pocos segundos que parecieron una eternidad en ese momento. Se arqueó y de pronto se desplomó. Observan horrorizados cómo caen las pasarelas de vidrio y concreto del primer y tercer piso sobre el lobby lleno de gente. El nivel superior cayó así y toda la masa bajó como un ascensor. Lo veíamos y pensábamos, Dios mío. Docenas de bailarines y espectadores yacen muertos, aplastados bajo 65 toneladas de concreto y acero. Cientos más quedan enterrados vivos, y si no son rescatados deprisa, morirán muchos más. Unos momentos antes, el reportero Mike Mahoney capturaba estas imágenes del té danzante en Kansas City. Ahora su cámara graba estas horribles escenas del desastre. Fue una escena horrible, realmente terrible. Había gente con profundos cortes, otros con horribles mutilaciones, con extremidades amputadas y gente atrapada debajo de las pasarelas, ya sea aplastadas contra el piso o aprisionadas entre ellas. Fue algo horrible. Sobrevivientes azorados llaman a la policía. Envían ambulancias al Hyatt Regency. Parte del lobby se desplomó sobre mucha gente. ¿Sabe cuántas víctimas hay? Debe haber cientos. 7:07 p.m. 2 minutos después del accidente. El prestamista Frank Freeman está en shock. Él y su pareja Roger estaban debajo de las pasarelas cuando se desplomaron. Frank fue alcanzado por escombros en su espalda y hombros, pero solo de milagro no fue aplastado por ellos. Cuando pasó todo, quedé mirando hacia las pasarelas y las puntas de mis zapatos estaban muy cerca de los escombros. No hay señales de Roger. A pocos metros de allí, bajo los restos de las pasarelas del primer y segundo nivel, está el tasador de propiedades Mark Williams. Unos segundos antes estaba tomando un trago en el bar. Ahora se encuentra aprisionado bajo 65 toneladas de mampostería. Mi pierna izquierda estaba detrás de mi cabeza, justo detrás de mi oreja. Mi pierna derecha estaba dislocada y también estaba aquí detrás de mí. Así que ambas piernas estaban dobladas detrás de mi cabeza. ¡Ayuda! El ingeniero Walter Trueblood, quien estaba en la pasarela del primer piso, vuelve en sí. Tiene un enorme peso sobre su pecho. Lo único que podía mover era mi brazo, lo suficiente para quitarme la corbata y respirar mejor. No tiene idea de dónde está su esposa Shirley, y tampoco si ella sobrevivió. 7:17 p.m. Llegan bomberos y rescatistas. Rápidamente improvisan una morgue de emergencia en el lobby del hotel. Afuera transforman la entrada de taxis en un centro de atención. En su tumba de concreto, Walter Trueblood no sabe si su esposa sobrevivió. Entonces, logra escuchar algo. De pronto oí la voz de la dulce Shirley llamándome y le pregunté cómo estaba. Recuerdo que Walter me hablaba. Quería saber si yo estaba bien. No podíamos tocarnos, pero podíamos hablar. Ahora las tuberías de agua destrozadas por el accidente son una amenaza más para los sobrevivientes.
Está entrando agua de los enormes tanques del hotel, inundando el lobby a más de 1000 litros por minuto. Bajo los escombros, cientos de sobrevivientes corren el riesgo de morir ahogados. Mark Williams ve cómo el agua sube cada vez más. El agua comenzaba a entrar en mi nariz. Recuerdo haber pensado, estoy en el punto más alto de Kansas City y moriré ahogado. Mientras Mark lucha por mantener su cabeza fuera del agua, los rescatistas no pueden evitar detener el agua. El jefe de bomberos nota el problema. Las puertas del hotel hacen las veces de represa, reteniendo el agua dentro del lobby. Envía palas mecánicas para derribar las puertas. El agua cede, saliendo del lobby. Para alivio de Mark Williams, el nivel de agua baja. 9:30 p.m. Más de 2 horas después del colapso, Walter y Shirley Trueblood finalmente escuchan a los rescatistas cerca de ellos y piden socorro. ¡Ayuda! ¡Socorro! Los obreros colocan cables de acero al travesaño que aprisiona a Shirley y comienzan a izarlo con una grúa. Deben hacerlo con mucho cuidado. Un mal movimiento podría matarla. Hablaron con nosotros y les dije, estoy a punto de desmayarme, ¿es malo eso? Y me dijeron, señora, por favor, soporte un poco más, ya casi llegamos. Finalmente logran rescatar a Shirley. A pocos metros de allí, otro equipo libera a su esposo Walter de los escombros gritando de dolor. 10 p.m. Frank Freeman, a quien finalmente convencieron de que abandone el hotel, recibe atención en un centro médico cercano. Allí recibe un llamado. Los rescatistas encontraron el cuerpo de un hombre. Concuerda con la descripción de Roger. Le muestran una fotografía a Frank. Y no se veía como... No se veía como si algo lo hubiera golpeado. No tenía cortes ni contusiones, solo parecía estar durmiendo. Y les pregunté qué le había sucedido. Y me dijeron, tiene el cuello quebrado. ...2:30 a.m. 7 horas y media después del accidente, las posibilidades de encontrar sobrevivientes se esfuman. Ahora solo encuentran cadáveres. Lo que no saben es que debajo de los escombros aún hay alguien que está vivo. Pero Mark Williams está tan profundo bajo los escombros que no escucha a los obreros que trabajan encima de él. Estaba furioso. ¿Por qué no me quitan esta cosa de encima? Yo en su lugar estaría organizando un grupo de rescate. Entonces escucha un ruido. Los rescatistas están perforando los escombros directamente encima de él. Oí a alguien golpear muy fuerte, justo encima de mi cabeza, y comencé a gritar, «¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí!». Pero los martillos neumáticos tapaban los gritos de Mark. ¡Ayuda! Sobrevivió al derrumbe y a la amenaza de ahogarse. Ahora Mark Williams se enfrenta al terror de sufrir serias lesiones o aún la muerte a manos de los rescatistas. El martillo neumático ataca los escombros nuevamente y pasa entre mis piernas. Y pensaba, el tercer intento vendrá justo en medio de mi espalda, y me preparé a recibirlo. ¡Ayuda! Pero al preparar el martillo para el siguiente intento, alguien finalmente escucha los gritos de Mark. ¡Ayuda! ¡Estoy aquí debajo! Recuerdo que alguien dijo, Dios, hay alguien vivo aquí debajo. 4:30 a.m. El bombero Ray Wynn quita a Mark Williams de entre los escombros. Casi 10 horas después del derrumbe, es el último al que encuentran vivo, pero está muy malherido. Se veían las suelas de sus zapatos, aquí atrás. Y cuando se sentó yo dije, vaya, claro que está vivo este hombre. Estaba muy feliz de verlo. ...5 a.m. Una ambulancia lleva a Mark al hospital.
Aún está consciente, pero su espalda está quebrada y sus riñones no funcionan. Recuerdo estar acostado allí y mi madre le preguntó al doctor si sobreviviría. Y el doctor le dijo, no lo sé. Yo me senté en la cama y le dije, claro que lo haré. El 27 de octubre, cuando comience la temporada, estaré cazando patos. Noticias. Informe especial. Mientras Mark Williams está en cirugía de emergencia, aparece la dimensión de la tragedia del Hyatt. ¿Quién es el responsable del derrumbe de las pasarelas? Debido al desastre del Hyatt, el estado de Missouri. El dolor de la tragedia permanece en los sobrevivientes y en los familiares de los muertos. Murieron 114 personas. Otras 186 tuvieron heridas, muchas de ellas de gravedad. Es la falla estructural más mortífera de la historia de la ingeniería en los Estados Unidos de Norteamérica. En todo el país la gente quiere respuestas. ¿Cómo puede una parte esencial de un proyecto público como el Hyatt desmoronarse así? Ahora, analizando el desastre y adentrándonos en la investigación, revelaremos lo que realmente ocurrió en el Hyatt de Kansas City. ¿Cómo murieron tantas personas? ¿Y por qué se desplomaron las pasarelas del hotel provocando consecuencias tan graves? Una avanzada simulación digital nos llevará donde no llegan las cámaras, al corazón de la zona del desastre. Lunes 20 de julio de 1981. 3 días después del desastre, los deudos realizan los primeros funerales de las víctimas. Kansas City está de duelo. Hyatt, el operador del hotel, y la corporación Crown Center, dueña del edificio, comienzan sus investigaciones de la tragedia. Pero el alcalde de Kansas City, Richard Berkeley, quiere una investigación pública independiente. Convoca a la Oficina Nacional de Normas. La Oficina Nacional de Normas es un prestigioso organismo federal independiente que realiza análisis científicos para el gobierno de los Estados Unidos, pero su trabajo podría llevar meses. El periódico local Kansas City Star decide tomar un atajo. Quiere que el ingeniero estructural Wayne Lishka sea su investigador de incógnito. El llamado telefónico me sorprendió y no estaba seguro de aceptar el trabajo. Por un lado quería hacerlo porque quería involucrarme y saber lo que realmente sucedió. Lishka sabe que el Hyatt fue un proyecto rápido, completado en poco menos de 2 años y medio. ¿Hubo mano de obra deficiente por la rapidez de la construcción? ¿O fueron materiales defectuosos como el acero o el concreto que causaron el derrumbe? Si es así, muchos otros edificios en construcción en la pujante Kansas City podrían correr riesgos. La respuesta está en los escombros, dentro del atrio del Hyatt. 3 días después del derrumbe, los dueños del edificio deciden permitir la entrada a la prensa. Pero los reporteros, entre ellos el investigador Wayne Lishka, descubren que hay una trampa. Solo pueden observar los restos desde 30 metros de distancia. Pero el Kansas City Star supuso que Lishka podría enfrentarse con estas trabas y pensó una solución ingeniosa. Lishka tiene un arma secreta, un fotógrafo con una cámara con teleobjetivo. Lishka ve los restos del derrumbe de las pasarelas del segundo y tercer piso apilados en el piso del atrio. Arriba, todo lo que queda de la estructura original son 6 vigas de sujeción de 5 metros aún fijas al techo. Alcanza para que Lishka calcule el diseño de las pasarelas. La pasarela superior habría estado suspendida del techo mediante estas vigas. Lishka calcula que debía haber un segundo conjunto de vigas abulonado a la pasarela superior para sujetar la inferior, 9 metros más abajo. Las vigas de sujeción del techo son la parte esencial del origen de la falla. Lo primero que vi fue que las vigas aún colgaban del techo. Dado que las vigas están intactas, Lishka estima que la estructura falló en el punto de sujeción entre la pasarela superior y las vigas. ¿Fue una fijación defectuosa en este punto lo que falló? Para saber, debería examinar los escombros con más detenimiento, algo que los dueños del establecimiento no permiten. Lishka espera que las fotografías revelen más, pero ahora tiene una idea. El gobierno de la ciudad debe tener un juego de planos del Hyatt,
Deben tener los detalles de fijación de las pasarelas y tal vez la clave de la falla. Pero le informan a Lischka que no puede ver los planos, pues se encuentran en pleno proceso de catalogado. Su investigación secreta para el periódico llega a un callejón sin salida. Mientras el trabajo de Lischka se estanca, comienza la investigación oficial. Un equipo de 4 científicos de la Oficina Nacional de Normas llega a Kansas City. Entre ellos se encuentra el jefe de la investigación, Edward Frank. Su prioridad es examinar las pasarelas derrumbadas del Hyatt. Pero cuando llega al Hyatt, Frank y su equipo se llevan una sorpresa. El lobby del edificio está vacío. Los restos de las pasarelas y la evidencia que contienen desaparecieron. Los investigadores de la Oficina Nacional de Normas que investigan el desastre del Hyatt Regency tienen un problema. Los restos de las pasarelas desaparecieron. Los dueños del edificio los llevaron para un análisis particular. Para el jefe de la investigación, Dr. Edward Frank, es un fuerte golpe. Los escombros fueron retirados del lugar y no pudimos verlos. Nos impactó mucho que los hayan quitado. Nos desilusionó mucho. Frank de inmediato solicita a la Corte del Condado de Jackson que le conceda el acceso a los restos en un depósito en el centro de la ciudad. Si la Corte le niega la solicitud a la Oficina Nacional de Normas, la investigación independiente del desastre del Hyatt llegará a su fin. Los investigadores comienzan a analizar declaraciones de testigos buscando pistas de la causa del derrumbe. Muchos dicen que las pasarelas del Hyatt estaban sobrecargadas esa tarde. Alentaban a la gente a danzar en las pasarelas. Decían que usen todo lugar del lobby como pista de baile y eso hicieron. Algunos expertos dicen que los bailarines pudieron someter a las pasarelas a un esfuerzo imprevisto. De pronto, lugares que estaban destinados al paso de gente de un lugar a otro se transformaron en pistas de baile y eso es una locura. Pat Foley, presidente de la cadena Hyatt, refuta los comentarios sobre las pasarelas atestadas. Las pasarelas se diseñaron para soportar el peso de tanta gente codo a codo como pudiesen caber. Los investigadores examinan detalladamente el código de construcción de Kansas City. Descubren que este exige que las estructuras transitables sean capaces de soportar un peso de 488 kilos por metro cuadrado. Las pasarelas del primer y tercer piso debían poder recibir el peso de al menos 1.280 personas. Pero nadie sabe exactamente cuántas personas había esa tarde. Los investigadores tienen un respiro. Se enteran de la existencia de las imágenes únicas del reportero Mike Mahoney de la noche del desastre. Los investigadores observan cuidadosamente. Descubren que varias de las tomas de Mahoney enfocan las famosas pasarelas. Es como recibir la información en bandeja de plata. Nos fue muy útil. Los investigadores calculan que a la hora del derrumbe había 40 personas en la pasarela del primer piso y 23 en la del segundo piso, en total 63 personas. Calculan que 63 personas solo ejercerían un peso de 83 kilos por metro cuadrado, solo una fracción de la carga máxima posible. Solo la cantidad de público no es suficiente para sobrecargar las pasarelas. Pero ¿podrían 63 personas aún causar el desastre si estuviesen bailando sobre ellas? En 1940, cámaras de los noticieros tomaron al puente Tacoma Narrows al momento de su destrucción. Fuertes vientos crearon un movimiento de vaivén en la estructura, causando finalmente su destrucción. Es un ejemplo extremo de lo que los ingenieros llaman vibración armónica. Ahora la Oficina Nacional de Normas se pregunta, ¿podría la gente bailando en las pasarelas del Hyatt causar un efecto similar? Los expertos saben que todas las estructuras, por más sólidas que sean, vibran imperceptiblemente a una frecuencia particular. Si la gente en las pasarelas se movía a la misma frecuencia, podría causar una vibración armónica. Eso produciría una onda vibratoria en las pasarelas que podría deformar la estructura y finalmente quebrarla. Para determinar si la causa del colapso fue en efecto la vibración armónica, el equipo de investigadores debe establecer la frecuencia natural de las pasarelas y la frecuencia de paso de la gente que soportaban, es decir, el ritmo al que bailaban al compás de la música. Los investigadores saben que la banda estaba ejecutando un conocido foxtrot al momento del desastre. Cuando analizan la melodía, descubren que tiene una frecuencia de paso de 1.1 Hz, o golpes por segundo.
La comparan con la frecuencia natural de la pasarela idéntica sobreviviente del segundo piso. Descubren que su frecuencia natural es de 7.1 Hz, más de 6 veces mayor. Ya que las dos frecuencias son diferentes, la vibración armónica no puede ser la causa del desastre. Es el fin. La investigación se estanca nuevamente. Mientras tanto, la investigación no oficial del ingeniero Wayne Lischka para el Kansas City Star recibe una bendición. Los planos de construcción del Hyatt ya están de regreso en la oficina del gobierno de la ciudad. Espera que puedan tener la clave del derrumbe de las pasarelas. Pero lo que descubre lo dejó impactado. Me impactó sobremanera. Solo me llevó unos segundos darme cuenta de que lo que figuraba en los planos no era lo mismo que lo que habían construido. Los planos de diseño enviados por la firma de Jack Gillam muestran a las pasarelas del primer y tercer piso colgando del techo por una serie de varillas de sujeción de 14 metros. Pero Lischka sabe por su visita al Hyatt que no fue así como se construyeron las pasarelas. Las varillas que aún colgaban del techo no tenían longitud suficiente para llegar a la pasarela inferior. Un segundo juego de varillas fijadas a la pasarela superior debieron sujetar a su igual más abajo. Ya dedujo que la falla de la estructura fue en el punto donde la pasarela superior se conectaba al techo. Ahora comienza a comprender por qué. Según los planos, este punto de conexión crítico solo debía soportar el peso de la pasarela superior. En la construcción real, lleva el peso adicional de la pasarela inferior, el doble de su peso posible. Lischka debe averiguar. ¿Cambió Jack Gillam el diseño del punto de conexión para considerar este peso extra? Horas más tarde, las fotografías de los restos de las pasarelas le dan la respuesta. Muestran claramente que varios de los puntos de conexión de la pasarela superior fallaron notablemente. 3 travesaños forman la estructura básica de las pasarelas. En el punto de conexión, las varillas de sujeción atraviesan el extremo de cada uno de los travesaños o canales y se fijan debajo con una tuerca. Para Lischka es muy obvio por qué el diseño del punto de conexión no era adecuado. Estos son básicamente 2 perfiles en U de 8 pulgadas, como los que se usaron en la pasarela. Normalmente, para hacer una pasarela con 2 perfiles, lo que se debe hacer es colocarlos de espaldas y colocar la varilla entre ellos. En el Hyatt, lo que hicieron fue tomar los 2 perfiles y los pusieron de frente para luego soldarlos y formar un tubo rectangular. Soldar ambas piezas hace que sea muy costosa y es muy débil justo aquí. Los tubos de perfiles soldados son adecuados para formar la estructura básica de las pasarelas, pero utilizarlos para formar el punto de conexión es un serio problema. Aquí deben soportar todo el peso de ambas pasarelas. Pero la naturaleza de la estructura transfiere enormes cargas a sus puntos más débiles, sus paredes. Lischka cree que el diseño del punto de conexión era una receta para el desastre. Poner 2 perfiles de frente es una forma totalmente absurda de hacerlo. Lo fue así también ahora. Lischka publica sus descubrimientos en el Kansas City Star. Si está en lo cierto, el derrumbe no fue causado por materiales defectuosos, sino por mal diseño. Pero sin tener acceso a las pasarelas, no será más que una intrigante teoría. 12 días después del derrumbe, la Corte del Condado de Jackson emite un importante documento. Confiere a los investigadores de la Oficina Nacional de Normas acceso a los restos de las pasarelas guardados en un depósito en el centro de la ciudad. La prioridad de los investigadores es confirmar dónde se dieron las pasarelas. De entre los restos de la pasarela superior, logran rescatar los 6 puntos de conexión y hacen un importante descubrimiento. En cada uno de ellos, las soldaduras de los perfiles se doblaron hacia adentro y arriba, permitiendo que la varilla de sujeción las atraviese. Una de las estructuras, llamada 9UE, muestra señales de haber sufrido daños mayores que sugieren que fue la primera en ceder. Al parecer, Lischka estaba en lo cierto. El diseño del punto de conexión en los perfiles soldados era el talón de Aquiles de las pasarelas. Con solo mirar los perfiles soldados hay que convenir en que no era la manera de hacerlo.
Tanto Lishka como Frank piensan que la causa del desastre es una falla en los puntos de conexión de los perfiles, pero la diferencia es que Frank puede probar la teoría. En el Laboratorio Nacional de Ingeniería en Gaithersburg, Maryland, los investigadores construyen réplicas exactas de los puntos de conexión de las pasarelas. Pesan cada gramo de los escombros y calculan que el peso total sobre cada punto era de 8.150 kilogramos. Primero deben averiguar si los puntos de conexión en cuestión podían soportar el peso de las pasarelas solas. Los científicos someten la primera réplica a un peso constante de 8 toneladas. A los 4 segundos no hay cambios. Luego de 20 segundos detectan un leve movimiento. A los 52 segundos se detiene. Con el peso de las pasarelas vacías, las paredes de los perfiles comienzan a arquearse, pero la conexión no cede. Pero los investigadores saben que había 63 personas sobre las pasarelas cuando cayeron. Estiman que esto agregaría 1 tonelada más, con lo que la carga llegaría a las 9 toneladas. Repiten el experimento con una segunda conexión idéntica a la anterior. Esta vez agregarán el peso extra en forma gradual para ver qué le sucede a los puntos de conexión. Con 8.070 kilogramos, las paredes laterales se deforman aún más y la base comienza a ceder. Al llegar a los 8.160 kilogramos, la soldadura cede. Luego, bajo 8.255 kilogramos de peso, se quiebra por completo. La base de la conexión que soporta el peso mayor se dobla como si fuese cartón. El bulón que fija la pasarela a la varilla de sujeción atraviesa los perfiles. Bajo un peso constante y ejercido mecánicamente, la conexión cede a unos 815 kilos menos que la carga estimada. La conclusión de la Oficina Nacional de Normas es clara y alarmante. Las conexiones de la pasarela del tercer piso no tenían la resistencia suficiente para soportar el peso de 2 pasarelas más con gente encima. De hecho, eran tan débiles que solo tenían 1/3 de la capacidad de carga requerida por el Código de Construcción de Kansas City. Desde el día en que fueron instaladas, eran un desastre en potencia. La investigación lleva 10 meses. Revela con gran detalle exactamente qué fue lo que causó el desprendimiento de 2 pasarelas de sus puntos de fijación encima de una pista de baile atestada, dejando a 114 bailarines a solo segundos antes del desastre. 7 p.m. 5 minutos antes del desastre. El té danzante del Hotel Hyatt bulle con 1.500 bailarines. Docenas de personas se reúnen en las pasarelas del tercer piso para escapar de la multitud, pero bajo sus pies, los 6 puntos de sujeción de la pasarela se estremecen bajo el peso de las 9 toneladas. En el extremo oriental de la pasarela, el punto de fijación del extremo del travesaño 9UE estuvo deformándose durante 16 meses. Bajo las pasarelas, la gente está totalmente al margen del peligro que se cierne. 7:04 p.m., 1 minuto antes del desastre. Shirley y Walter Trueblood aparecen en la pasarela del primer piso. Segundos más tarde, la base del travesaño 9UE cede. Al quebrarse las soldaduras, la gente escucha el ruido desde 30 metros. Al doblarse la base del travesaño, el bulón queda liberado. La tuerca se abre paso por la parte superior del travesaño con un fuerte ruido y las pasarelas se desploman. 2 segundos más tarde llega el desastre. El travesaño 9UE se quiebra. Las 5 conexiones restantes del tercer piso ceden de inmediato. La pasarela del tercer piso se desploma a más de 15 metros por segundo. 65 toneladas de concreto y acero se estrellan contra el piso del lobby en menos de 2 segundos. Una falla fatal en la construcción de las pasarelas es responsable por la muerte de 114 personas. La tarea de la Oficina Nacional de Normas fue solo para explicar las razones técnicas del derrumbe. Pero las víctimas de la tragedia aún esperan respuestas a las preguntas más importantes. ¿Cómo pudo construirse una estructura transitable sin que nadie se diera cuenta de que tenía fallas? ¿Y quién es el responsable por la falla mortal de las pasarelas? La historia completa surgiría en una serie de juicios sensacionales que se celebrarían a continuación del desastre.
Lo que revelaron causaría gran impacto y cambiaría definitivamente el diseño y el sistema constructivo de los Estados Unidos de Norteamérica. Los investigadores revelaron que las pasarelas del Hotel Hyatt de Kansas City se desplomaron debido a serias fallas en el diseño de la fijación a las varillas de sujeción. Los puntos de sujeción tenían solo un tercio de la resistencia requerida. Ahora todo apunta a Jack Gillam, gerente de la firma de ingeniería GCE que diseñó el Hyatt. Luego de la tragedia, la Sociedad Norteamericana de Ingenieros Civiles y el gobierno del estado de Missouri investigan la responsabilidad de Gillam. Surge que los arquitectos del Hyatt solicitaron los perfiles en tubo para las pasarelas. Los motivos eran estéticos. Los tubos rectangulares son más fáciles de ocultar con mampostería. Pero como ingeniero en jefe, era tarea de Gillam asegurar la corrección de todos los aspectos estructurales de la pasarela. Entonces, ¿qué fue lo que falló? Jack Gillam relata a los investigadores que a un año de comenzada la construcción, su firma envió los planos de las pasarelas y sus puntos de fijación al fabricante, Haven Steel. Haven Steel dice que el diseño con una única varilla de fijación es muy difícil de construir y propone 2 juegos de varillas en su lugar. Un mes después, GCE aprueba el nuevo diseño de las pasarelas. Los investigadores están perplejos. El concepto de Gillam del nuevo punto de fijación está fallado en su origen y el nuevo diseño duplica la carga que soportará. Pero GCE en ningún momento intenta rectificar el problema. ¿Por qué no se detectó el problema? Ahora Gillam hace un terrible reconocimiento. Nadie en su empresa hizo los cálculos de la resistencia de las conexiones de las pasarelas. Él sostiene que es costumbre en Missouri que el fabricante haga los cálculos, mientras que Haven Steel insiste en que es tarea del ingeniero comprobar el diseño. Los investigadores descubren que Gillam tuvo otra oportunidad de evitar la catástrofe. Cuando cayó parte del techo del atrio durante la construcción, la firma de Gillam verificó las conexiones en el atrio, pero nadie verificó las fijaciones de las pasarelas. De haberlo hecho, es casi seguro que el problema habría salido a la luz. La Sociedad Norteamericana de Ingenieros Civiles suspende a Gillam. Luego de 5 años de litigios, el estado de Missouri declara a GCE responsable por la tragedia y cancela la licencia de trabajo de Gillam en Missouri. Gillam cree que su firma obró con corrección, pero acepta que la responsabilidad es del ingeniero en jefe y asume toda la responsabilidad por el error. El Kansas City Star ganó un premio Pulitzer por los informes de Wayne Lischka sobre el derrumbe de las pasarelas del Hyatt. Lischka aún trabaja como ingeniero en Kansas City. Mark Williams pasó 2 meses en terapia intensiva y muchos meses más de dolorosa rehabilitación. Pero el día de la apertura de la temporada de caza, lo logré. Mi fisioterapeuta me llevó sobre su espalda por el pantano y llegué a cazar patos en el día de apertura. A pesar de sufrir fractura de columna y la dislocación de ambas piernas, Mark se repuso por completo. Walter y Shirley Trueblood también se repusieron de sus serias lesiones. Aún son amantes del baile. La tragedia de las pasarelas del Hyatt transformó la seguridad en la ingeniería de los Estados Unidos. A continuación de la tragedia, Kansas City revisó totalmente sus normas de construcción de edificios, exigiendo que todos los cálculos de resistencia y cargas sean verificados por un ingeniero designado por la ciudad. Y la Sociedad de Ingenieros Civiles reescribió sus normas para enviar un claro mensaje a los ingenieros estructurales. Ustedes son responsables por los planos que llevan su firma. En la actualidad, el Hotel Hyatt de Kansas City fue reformado. Ya no tiene pasarelas suspendidas. En su lugar, hay una estructura única, apoyada sobre fuertes columnas, con el objeto de dar un nuevo sentido de la seguridad a aquellos que pasen por el ahora histórico lugar. ¿Estás preparado para un nuevo episodio? Preppers. Próximo miércoles a las 11 en Nat Geo.